En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor de la vida, que ama nuestra vida y que ha resucitado a Jesucristo, rompiendo las ataduras de la muerte y del pecado, esté con todos ustedes. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, unidos en oración, vamos juntos a orar unos por otros, vamos a ponernos en la presencia de Dios nuestro Señor, dispuestos a la escucha de su palabra y a la comunión del cuerpo de Cristo. Vamos juntos también a orar por todas las víctimas de la pandemia, por quienes se encuentran enfermos en los hospitales o en sus casas, quienes han fallecido, también oramos por ellos y por sus familias. También seguimos orando por todos los que han fallecido en esta desgracia terrible del metro, del desplome del metro, y por tantos muertos diarios, por la violencia que impera en nuestra patria. Oramos para que el Señor mueva nuestros corazones, por supuesto, a la sensibilidad, a la solidaridad, a la oración, pero también a la conciencia de que todos merecemos un mundo mejor, un mundo como el que Jesús siempre ha soñado y quiere para cada uno de nosotros, un lugar de paz, un lugar de fraternidad, un lugar de justicia, un lugar donde estemos contentos unos a otros, echándonos la mano como hermanos. Por eso vamos a seguir abriendo nuestro corazón para que Él lo siga tocando con su misericordia, con su ternura, con su bondad. Hoy de manera especial, jueves vocacional, oramos por todas las vocaciones y especialmente por las vocaciones religiosas y sacerdotales. Nos unimos en oración por el eterno descanso de Clemente Ramírez, de Diego Óscar Olmedo Rangel, de María Paz Carrera Hernández, de Reina Juanico Castillo, de Maester Carballido Mora, de José Luis Andrade. E iniciamos nuestra Eucaristía invocando primero el perdón y la misericordia de Dios nuestro Señor. Señor, ten piedad de nosotros. Cristo, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Señor, tú que eres quien provee de pastores a la comunidad cristiana, haz que tu Espíritu suscite en ella sacerdotes dignos del altar y los llene de piedad y fortaleza para anunciar tu Evangelio. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Siéntense, escuchamos ahora la palabra de Dios. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. Por aquellos días, después de una larga discusión sobre el asunto de la circuncisión, Pedro se levantó y dijo a los apóstoles y a los presbíteros: Hermanos, ustedes saben ya que desde los primeros días Dios me eligió entre ustedes para que los paganos oyeran por mi medio las palabras del Evangelio y creyeran. Dios, que conoce los corazones, mostró su aprobación dándoles el Espíritu Santo, igual que a nosotros. No hizo distinción alguna, ya que purificó sus corazones con la fe. ¿Por qué quieren irritar a Dios imponiendo sobre los discípulos ese yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido soportar? Nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toda la asamblea guardó silencio y se pusieron a oír a Bernabé y a Pablo, que contaban las grandes señales y prodigios que Dios había hecho entre los paganos por medio suyo. Cuando terminaron de hablar, Santiago tomó la palabra y dijo:
Hermanos, escúchenme. Pedro nos ha referido cómo por primera vez se dignó escoger entre los paganos un pueblo para que fuera suyo. Esto concuerda con las palabras de los profetas, porque está escrito: después de estos sucesos volveré y reconstruiré de nuevo a la casa de David, que se había derrumbado. Repararé sus ruinas y la reedificaré, para que el resto de los hombres busque al Señor, lo mismo que todas las naciones que han sido consagradas a mi nombre. El Señor que hace estas cosas es quien lo dice. Él las conoce desde la eternidad. Por lo cual, yo juzgo que no se debe molestar a los paganos, que se conviertan a Dios. Basta prescribirles que se abstengan de la fornicación, de comer lo inmolado a los ídolos, la sangre y los animales estrangulados. Si alguien se extraña, Moisés tiene desde antiguo quienes lo predican en las ciudades, puesto que cada sábado se lee en las sinagogas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Todos cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Cantemos al Señor un canto nuevo, que le aclamen al Señor toda la tierra. Cantemos al Señor y bendigámoslo. Todos cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Proclamemos su amor día tras día, su grandeza anunciemos a los pueblos, de nación en nación sus maravillas. Todos cantemos la grandeza del Señor, aleluya. Caigamos en su templo de rodillas. Reina el Señor, digamos a los pueblos, gobierna a las naciones con justicia. Todos cantemos la grandeza del Señor, aleluya. De pie, por favor. Aleluya, aleluya. Mis ovejas escuchan mi voz, dice el Señor. Yo las conozco y ellas me siguen, aleluya. Todos, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: como el Padre me ama, así los amo yo. Permanezcan en mi amor. Si cumplen mis mandamientos, permanecen en mi amor, lo mismo que yo cumplo los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Les he dicho esto para que mi alegría esté en ustedes y su alegría sea plena. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Siéntense un momentito, por favor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, amigas, en la primera lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles, hoy continuamos escuchando lo que el día de ayer se había iniciado, esta discusión de los primeros discípulos, de los primeros cristianos, ante las diferencias que empezaban a encontrar en las diferentes comunidades, en los diferentes pueblos y en las diferentes ciudades, donde se empezaba a predicar la fe en Jesús y el nuevo camino abierto por Jesús para conectarnos con Dios como Padre, para poder experimentar su amor, su misericordia, su ayuda, para saber que Dios no es un Dios que nos ande vigilando. Su cuidado es de otra manera, es amoroso, es compasivo, es misericordioso. Que ese Dios no necesita que lo estemos aplacando, ¿no?, con sacrificios, con muerte de terneros, de vacas o de machos cabríos, ¿no? Que ese Dios es complaciente con nosotros, ¿no?, y está de nuestro lado. Y es que también, nosotros podemos, en un examen honesto de conciencia,
cada uno de nosotros podemos ver que aunque para muchos la vida ha sido bien complicada o ha sido muy difícil, sobre todo en este tiempo de pandemia o en muchos momentos de la historia, Dios siempre ha sido compasivo, Dios siempre ha sido misericordioso y su grandeza nos ha abarcado. De una u otra manera nos ha tocado. Bueno, esta nueva relación con Dios, esta nueva espiritualidad, este nuevo camino abierto por Jesús, esta nueva fe que Jesús había provocado en sus discípulos, en sus contemporáneos, los había dejado sorprendidos a través del cumplimiento de lo que Él les había dicho. Que Dios estaba actuando ya y de manera definitiva y absoluta a través de Él como su enviado. Por eso no se quedó en la cruz. Por eso nos dio la muestra de que el amor siempre vencerá al odio, de que la bondad siempre vencerá al mal, de que el pecado y la muerte no tienen la última palabra. Por eso para quienes están sufriendo, para quienes no la están pasando bien, nuestra oración, nuestra solidaridad y nuestro ánimo para que puedan sentirse sostenidos a través de la bondad y la grandeza de Dios, pero también a través de los pequeños gestos y los pequeños detalles que Dios puede enviar a su alrededor. Continúa hoy en la primera lectura, les decía hace un momento, esta discusión de cómo lidiar con las diferencias de los otros. ¿Cómo hacerle, no? Si a veces en casa o a veces con los más cercanos, pues nos cuesta trabajo, ¿no? En el equipo, en la calle, en el trabajo, en la iglesia. ¿Cómo lidiar con tantas diferencias, no? O peor aún, con las actitudes impositivas, ¿no? De querer que piensen todos como nosotros pensamos, ¿no? Y coartar esta libertad original, natural, que cada uno de nosotros tenemos en nuestros procesos de decisión. Es maravilloso leer el libro de los Hechos de los Apóstoles desde esta perspectiva, porque, por ejemplo, hoy humanamente nos da varias claves, ¿no? Nos dice que Pedro, en la discusión, estamos en el concilio, en el primer concilio, en la primera reunión de las cabezas de las comunidades cristianas para tratar estas diferencias y estos asuntos desde la fe. Pedro se levanta y Pedro es el primero que dice, y es importante aquí entender, porque Jesús lo había puesto como cabeza de su iglesia. Pedro, Simón, tú eres Pedro, tú eres piedra, sobre ti edificaré mi iglesia. Lo que ates o desates aquí en la tierra quedará atado y desatado en el cielo. Y dice Pedro, con unas palabras que dan muestra de una evolución no solo espiritual, sino también de una evolución y de una apertura y de una madurez muy humana. Pedro era un discípulo de Jesús con una personalidad muy concreta y muy clara, que se había sentido defraudado por Jesús, porque Pedro esperaba de Jesús a un nacionalista, a un guerrero, a uno que viniera con todo a liberar al pueblo de los romanos, a uno que viniera a provocar la guerra. El Jueves Santo, con una espada le tira la oreja a uno de los soldados que va a apresar a Jesús. Pedro era un nacionalista. Pero ahora nos encontramos a un Pedro maduro, a un Pedro que ya no ha cambiado su opinión sobre Jesús, pero su relación con Él lo ha llevado a una madurez que lo expresa en estas palabras. Oigan, Dios conoce nuestros corazones. ¿Y cómo no? Se debe haber acordado de aquella vez que Jesús le dijo, mira, Pedrito, cállate, porque antes de que el gallo cante, tú ya me habrás negado 3. Dios conoce nuestros corazones y también
Dios mostró su aprobación dándonos el Espíritu Santo a todos. Ya había sucedido el evento de Pentecostés. Y y no se lo dio solo a los judíos o a determinados, ¿no? Dios le dio a todos a pesar de las diferencias. Continúa Pedro, no hizo distinción alguna. Y por la fe purifica y unifica nuestros corazones. Impresionante estas palabras de Pedro, porque son verdades de fe que subyacen en la espiritualidad cristiana, en una sana espiritualidad cristiana que no nos lleva ni a pelearnos ni a enfrentarnos con nadie. Concluye Pedro diciendo, nosotros creemos que nos salvaremos por la gracia del Señor Jesús, del mismo modo que ellos. Toma la palabra. Toda la asamblea guarda silencio. Fíjense, ante las diferencias, ante los diálogos, es importante escuchar y guardar silencio. No todas las respuestas nos vienen a la primera. A ver, ma, ¿qué opinas sobre esto? A ver, ma, ¿cómo le hago con eso? A ver, pa, ¿y esto? A ver, padre, ¿qué me dice de esto? A ver, señor, ¿qué me dice de esto? No todos tenemos las respuestas de inmediato. Ante las situaciones y ante las diferencias hay que aprender a guardar silencio. La asamblea también lo hace. Ante las provocaciones, ante las dudas, hay que también saber esperar. Aguas en esta cultura de la desesperación, de lo inmediato, del clic para hacer todo. Vaya, cuánto necesitamos aprender a guardar silencio. Y después se ponen a escuchar otras versiones. La versión de Bernabé y de Pablo, y contaban los prodigios y las señales que Dios seguía haciendo, la grandeza del Señor de la que respondíamos en el Salmo. Después habla Santiago, según la cronología de la primera lectura. Santiago era el encargado de la iglesia que se había quedado en Jerusalén, el pariente del Señor. Santiago el menor, él era el encargado de la iglesia de Jerusalén. Y les dice, a ver, hermanos. No, a ver tú fulano, ni tú perengano, a ver tú tal por cual, no, hermanos. Cada palabra es una exquisitez en este texto. Hermanos, escúchenme. Como Pedro nos ha referido, hace referencia al primero de los apóstoles. Yo juzgo también que no se debe molestar a los paganos con cosas que ni nosotros hemos podido soportar. Por eso habían optado el camino abierto por Jesús, porque los liberaba de tanta paja que a veces en nuestra religiosidad o en nuestras religiones nos vamos haciendo. Vaya, a ver, un asunto muy claro, lo tenemos, por ejemplo, en nuestros pueblos y en nuestras tradiciones y costumbres, ¿no? Que a veces nos vamos llenando de tantas cosas que nos perdemos de la relación íntima y personal con Jesús. Y eso nos va alejando, nos va, como lo decía en alguna ocasión, encareciendo el producto, ¿no? De tal forma que ya nadie quiere venir a la iglesia, o ya nadie quiere hacer la mayordomía, ni nadie quiere seguir esto. ¿Por qué? Porque los atascamos de cosas tan suntuosas, tan caras, tan insoportables, ¿no? Y en una situación complicada. Bueno, para la época de Jesús la situación no era muy próspera, ¿no? Pero hay una línea que hay que seguir, y Santiago también la marca. Miren, hay que prescribir una moral, hay que seguir una ética, hay que seguir unos principios, y que eso sea lo que nos marque el camino para seguir unidos a Jesús. Continuará, mañana terminaremos. En el Evangelio Jesús, los discípulos, San Juan, el Evangelio de San Juan es el último evangelio en escribirse. Y entonces los discípulos recordaban muy bien estas palabras de Jesús. Si permanecen en mí, si permanecen en mi amor, yo seguiré
unido a ustedes y su alegría será plena. Nos dice hoy Jesús en el Evangelio. Es la comunidad cristiana que recordaba años y años después, casi 60 años después de haber muerto Jesús, de haber subido al cielo, la comunidad cristiana que mantenía en su memoria y en su corazón, en su conciencia y en sus celebraciones, mantenía estas palabras que hoy nosotros tenemos por escrito. Recordaban que Jesús les decía, como nosotros hoy decimos, me acuerdo que mi abuelito siempre me decía, me acuerdo que mi papá siempre, mi abuelita siempre me decía, fulanito siempre me decía. Así también la comunidad cristiana fue haciendo evangelio, fue manteniéndonos el evangelio. Recordaban las palabras de Jesús, permanezcan en mí, permanezcan en mi amor, permanezcan unidos y van a ver que su alegría será plena. Bueno, eso es lo que hoy hemos venido a celebrar. Permanecer unidos a Jesús a través de su palabra, en medio de nuestras diferencias. Eso es lo que hoy hemos venido a celebrar. Permanecer unidos a Jesús a través de nuestra comunión, para mantenernos y seguir gozando de su amor, para que nuestra alegría en este día y siempre sea plena. Que el Señor así nos lo conceda, así sea. Presentamos ahora nuestras ofrendas. Con nuestras ofrendas presentamos también lo que hay en nuestra vida, lo que hay en nuestro corazón. Presentamos también nuestras intenciones, nuestras necesidades. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Que el agua unida al vino sea signo de nuestra participación en tu divinidad. Tú que has querido participar de nuestra humanidad. Bendito sea, Señor Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Todos, bendito seas por siempre, Señor. Lávame, Señor, de todos mis delitos, límpiame, Señor, de todos mis pecados. De pie, por favor. Hermanos, hermanas, oremos para que nuestras ofrendas sean agradables a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Mira, Señor, con bondad los dones y oraciones de tu pueblo. Multiplica en él las vocaciones sacerdotales y hazlas perseverar en tu amor. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario darte gracias, Padre bueno, porque tú has enviado a Jesús para salvarnos. El nacido de la Virgen María es nuestro Salvador y nuestro hermano. Por eso ahora nosotros unimos nuestras voces y proclamamos el himno de tu gloria. Todos, Santo, 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 es el Señor Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, porque tú eres la fuente de toda santidad. Y por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y en la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó el pan y dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes.
Del mismo modo, aquella noche, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Por eso, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te pedimos que tu Espíritu Santo siga reuniéndonos para participar del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por todo el mundo. Te pedimos por el Papa Francisco, por nuestro obispo Víctor y por todos los sacerdotes que cuidan de tu pueblo. Recuerda a nuestros familiares y amigos que ya han muerto, por quienes te ofrecemos esta Eucaristía, y también te pedimos por todos los enfermos. Y así, con la Virgen María, con San José, con los apóstoles y los mártires, merezcamos compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él. A ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos, porque todos somos hijos de Dios. Juntos como hermanos digamos la oración que el mismo Jesús nos enseñó. Todos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos por ti de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con todos ustedes. Como hermanos que somos, nos deseamos la paz. Paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Hermanos, hermanas, vean, aquí está Jesús, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que alimenta nuestra vida y hace más grande nuestra fe. Dichosos nosotros, porque hemos sido invitados al banquete del Señor. Todos: Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo de Cristo.
Con mi comunión quiero acompañar a cada uno de los que están participando de esta celebración con su comunión espiritual, con mi oración, con mi cercanía espiritual, con mi solidaridad también en el sufrimiento de muchos y de muchas familias. Le pido a Jesús que siempre se haga presente en su vida y que la grandeza de Dios los abarque en sus necesidades. Oremos. Con la fuerza de este sacramento de amor que hoy hemos celebrado, haz, Señor, madurar las vocaciones que a manos llenas sembraste en el campo de la Iglesia, a fin de que sean muchos los que elijan servirte en sus hermanos. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes, y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Amén. Juntos invocamos a la Madre de Jesús y Madre nuestra, diciéndole: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y nunca solo me dejes. Ya que me proteges tanto como verdadera Madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. El Señor nos da su fuerza, podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios. Buen día para todos. Un abrazo con mucho cariño, a seguirse cuidando. A las 6 de la tarde tenemos la hora santa para quienes gusten acercarse, venir, asistir o para celebrarla también desde casa. Gracias.